de cada hermano, de cada siervo, de cada hijo de Dios en esta noche sean grandemente bendecidos. Gracias, Jocelyn. Sé que hiciste un rompimiento en esta noche, después de estar en unas vacaciones medias forzadas. No vamos a decir que nada, ¿cierto? Que unas pequeñas vacaciones nomás ahí, nada más. No vamos a agregar otros apelativos, no, vacaciones no. Así que el Señor bendiga a Jocelyn porque está volviendo a activarse poderosamente y así también creo que Dios va a levantar, está empezando a levantar a toda la generación de los que pasaron un proceso, ¿cierto? Que normalmente uno se enfría, se cansa, se agota, se confunde, una infinidad de cosas. Así que aprovecho también de saludar, como decía Jocelyn, a todos los que están conectados acá por Facebook. Dios bendiga mucho a nuestra pastora Ruth, a su ministerio, junto a su esposo, sus hijos y a toda su congregación. A Jessica desde Coronel, seas muy bendecida, Jessica, junto a Carlos, tu esposo, y a todos tus hijos. A César Contreras, un gran adorador. Dios te bendiga mucho, César. La gracia del Señor sea sobre tu vida en esta noche. Vamos a hablar de una poderosa palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Así que a la familia Corbalán también, desde Shada, desde allá de ese lugar, sean muy bendecidos, ¿cierto? A los que están ahí conectados por Facebook, a Natalie, a Edison y a toda la familia, muchas bendiciones. Yo te invito a que te acomodes así como están acomodados nuestros hermanos que están conectados por Zoom, Señor, esa fidelidad constante, perseverante de nuestros hermanos que están conectados acá por Zoom. Nuestra hermana Verónica Cerda, Dios te bendiga, Verónica, fortaleza del Señor para tu vida, para tus hijos, y la gracia del Señor sea sobre tu vida también en esta noche. A Nayaret, Dios te bendiga, profeta del Señor, seas muy bendecida en esta noche. A toda la familia, a Yapan, a Arturo, Natalia, a Baitiare, a Brandon, a Eduardo y a César. Todos los que están allí en esa casa sean muy bendecidos. Pero vamos a ir sin más preámbulo a la palabra. ¿Ya? La palabra es la que te edifica, la que te corrige, la que te bendice. Así que oremos al Señor un minuto. Simplemente ora un segundo al Señor. Y usted que está allí conectado en su casa, diga simplemente estas palabras. Señor, en el nombre de Jesús, yo cubro mi cabeza y coloco sobre mi cabeza el yelmo de la salvación. Señor, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu distractor para que no venga a perturbarme ni a confundirme, Señor, y escuchar tu palabra, entender tu palabra y entender lo que tú quieres enseñarme y ponerlo en práctica, aplicarlo a mi vida. Te ruego, Señor, porque sé que esta palabra va a bendecir mi vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así va a ser. Amén. Entremos de inmediato en ella. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 15. San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El título de este mensaje es El Cristo levantado. Vamos a entender en esta noche una situación que ocurrió con el pueblo de Israel. Nosotros por años, los que somos evangélicos de años, de los que nos criamos allí, como se dice vulgarmente, debajo de la banca, ¿cierto? De esa generación, cuando salíamos a predicar, normalmente ocupábamos este texto, era como casi hasta una muletilla. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y muchos predicadores lo usaron. Yo siempre lo escuché, en alguna medida también lo apliqué o lo dije, pero en el contexto nunca entendí el por qué la gente decíamos esa palabra, y vamos a ver varios puntos en esta noche de lo que Dios le estableció al pueblo de Israel. Por eso, dentro del título de este mensaje, que el título es El Cristo levantado, vamos a ver dos cosas. Una es el tipo y el antitipo.
El tipo es lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento cuando levantó una serpiente, que ese es el tipo, ¿cierto? El antitipo es Cristo Jesús siendo levantado en la cruz. Y vamos a ver las conexiones, vamos a ver todo en esta noche. En algún sentido, yo siempre digo, es una predicación estudio en la cual a ti te va a fundamentar, a ti te va a edificar, porque lo que me interesa es edificar tu vida. Lo que me interesa en esta noche es fortalecer tu vida. Sabemos que cuando se construye una casa, ¿cierto? Se empiezan a colocar los paneles y esos paneles que están colocados son débiles y hay que ponerle unos tirantes, que es como se le dice en carpintería, para que afirmen en esos paneles. Una vez que esos paneles están todos afirmados, bien amarraditos, bien con harto clavo, ¿cierto? Bien asegurados, esos paneles ya están edificados, ya están firmes. Lo que me interesa en esta noche es edificar tu vida desde el punto de vista bíblico. Así que entremos juntos a la historia de este mensaje. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 del libro de Números, si usted está anotando allí apuntes, anote allí Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Fíjese lo que está estableciendo allí Moisés al pueblo de Israel. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya conocemos la historia como era el pueblo de Israel en aquel entonces. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. El pueblo reconoció ese pecado. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagínate la situación del pueblo de Israel. Ellos están en medio del desierto, ellos pecaron contra Dios porque murmuraron, hablaron de Dios, hablaron contra Moisés y se empezaron a quejar. ¿Cuál era su queja? El pan, porque ellos tenían pan, no era que no tuvieran pan. Dios suplió la necesidad del pan, pero como siempre nosotros nos quejamos por todo, el pueblo de Israel también se quejó, este pan tan liviano, etcétera, etcétera. Dios escucha esta queja arriba en los cielos, y Dios, ya cansado de las quejas del pueblo de Israel, envía serpientes. Estas serpientes mordían a la gente y la gente moría. Esto trajo pavor, esto trajo un temor en la gente y a la vez trajo un arrepentimiento en el pueblo. El pueblo viene y habla con Moisés, le dice: Moisés, por favor, habla con Dios, y nos arrepentimos de lo que dijimos, de lo que hemos hablado contra Dios y contra ti. Dígame si no es verdad lo que pasa en lo mismo hoy día. A veces no medimos lo que hablamos o lo que decimos. Que el Señor nos ayude para no caer en el mismo pecado del pueblo de Israel. Continuamos con esta historia. Moisés va ante Dios, intercede, Dios le da un diseño y le dice: coloca una serpiente de bronce en un asta, en un palo, y levántala. Cualquiera persona que fuere mordido por esta serpiente, que corran y miren la serpiente, y al mirar la serpiente, ellos van a sanar inmediatamente. Y la gente los traían, porque una vez que los mordía, la gente quedaba moribundo, y algunos podían caminar, los que eran quizás más fuertes, los que no eran fuertes, había que llevarlos y levantarles la cabeza y decir: mira la serpiente, y la gente era sanada en el instante, en el momento. Mira qué tremenda situación la que se estaba dando allí en aquel instante. Eso fue lo que en el libro de Juan Jesús está hablando con Nicodemo y le está explicando muchas cosas de lo sobrenatural, del Cristo que está en los cielos. Por eso dice: nadie descendió del cielo
nadie ascendió al cielo sino el que descendió del cielo, que es mismo Cristo Jesús. Cristo le está explicando hartas cosas a Nicodemo, un hombre erudito, un hombre preparado en la palabra, pero que no entiende lo espiritual. Y Jesús está desarmando la teología de Nicodemo, por decir de alguna forma. Cuento de esta historia y Juan empieza a relatarnos, y yo quiero que usted vaya siguiéndome en esta noche. Entonces, el pueblo murmura, su murmuración es contra Moisés y contra Dios. Dios envía las serpientes, el pueblo se arrepiente. Dios le dice a Moisés, le da un diseño. Todo aquel que fuera mordido miraba a la serpiente y era sanado. Ahora, la enseñanza espiritual del texto es que la serpiente era de bronce. Y el bronce está asociado con el sacrificio, porque el altar del sacrificio en el tabernáculo era de bronce. Acuérdense que cuando entramos al tabernáculo, el primer lugar que tú te encuentras a atravesar la primera cortina, la cortina del atrio, el primer lugar, el primer altar que tú te encuentras es el altar del sacrificio. Y era de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con aquello que Cristo ya hizo en la cruz. Eso es lo que está dándonos a entender en cuanto a lo que significa el bronce. La serpiente era de bronce, puesta sobre un asta, y tipificaba los sacrificios que Cristo hizo en el futuro. Lo contradictorio aquí es que en medio, fíjate, Israel era un pueblo que Dios se le había establecido que no tenían que caer en idolatría. Dios le dice, lo vamos a ver más adelante, y había en medio del pueblo de Israel, qué tremendo es esto, a veces no entendemos las cosas que Dios hace. Había en el medio del pueblo, de todas las tribus, del pueblo de Israel, allí, en medio de toda la tribu, una serpiente. Había en medio de todo el pueblo de Israel una figura idolátrica que tiene que ver con una serpiente. Y el pueblo no entiende. Si tú tuvieras el conocimiento, dirías, pero esto no se puede hacer porque la Biblia establece que nosotros no podemos adorar imágenes. Lo dice el libro de Éxodo, lo vamos a ver. Pero allí Dios ordena a Moisés, colócate esto porque este es el tipo de lo que no hemos entendido. Hay dos cosas que la Biblia establece. Una es el tipo y otra es el antitipo. Estoy hablando de que el tipo es la serpiente. El antitipo es Cristo en la cruz. De eso estoy hablando. Por eso el título de este mensaje es El Cristo levantado. Amén. Continúo. Dice acá, cuando Moisés lo puso en alto, los moribundos pusieron su confianza en Dios, que había mandado a Moisés. Ellos no estaban poniendo su confianza en esa serpiente. Ellos no estaban poniendo su confianza en esa figura, en esa imagen o en lo que estaba allí levantado. Ellos estaban poniendo su confianza en Dios, porque de alguna forma ellos sabían que Dios le había dado este diseño a Moisés para que ellos no murieran y sí vivieran de lo que se estaba aconteciendo en aquella situación. Ahora, Israel tenía establecido y prohibido hacer imágenes, idolatrarlas, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, Dios le establece al pueblo de Israel y le dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Haciendo una pequeña exégesis al texto, está estableciendo, Dios los libertó de la cautividad. Dios le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando habla de dioses ajenos, se está refiriendo a los dioses que el pueblo de Egipto tenía como ídolos y como muchas tribus establecieron dioses. Ahora, estos dioses son los ángeles caídos, que en alguna vez hemos hablado y hemos mencionado, porque establece dos cosas Dios. Le dice y le recalca, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y tiene que ver con los ángeles caídos. 2, le dice, no te harás imagen ninguna de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, en las aguas. Imagínate, Dios le da instrucciones específicas al pueblo de Israel. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, le establece.
Por eso que yo te digo, el pueblo de Israel tiene una instrucción directa. Estoy hablando en Éxodo y lo que estamos leyendo es en Números. Ellos sabían de esta instrucción, ellos sabían de esta ordenanza. Por eso que ellos no entienden por qué Dios le dice coloquen esto allí, pero ellos simplemente obedecen porque era la estrategia, la forma del cual Dios iba a traer sanidad de aquella gente que iba siendo mordida. Porque en el plan de Dios, en el mega plan de Dios, Dios está estableciendo algo que tiene que ver con Cristo. Acuérdate que la Biblia es cristocéntrica. La creación, el cosmos, el universo, tú y yo fuimos creados y todo, la Biblia dice, todo fue por Él y para Él. ¿Quién es ese Él? Ese es Cristo. Entonces, lo que el pueblo de Israel está viviendo en aquella situación, no entienden de que realmente Dios está centrando todo en Jesucristo. Bueno, ahora usted y yo lo estamos entendiendo en esta noche. Entonces, el pueblo de Israel vuelve una religiosidad. Fíjate en esto, Dios le da una instrucción, un diseño para una vez hacer algo para que traiga sanidad y vida a las personas que estaban muriendo. Pero el pueblo de Israel cae en una religiosidad, en una tradición y empieza a rendir culto a la serpiente. Yo no sé si usted ha sabido de cosas que Dios de repente te da un diseño para hacer una sanidad, para hacer un milagro y la gente lo vuelve una tradición. La gente lo vuelve una rutina de algo que Dios estableció una vez. Por ejemplo, Dios le dijo a una persona, haz la sanidad de esta forma, y después la persona nos vuelve una rutina, nos vuelve una religiosidad. Ya sea que te dijo andar con un brazo en alto, ya sea que te dijo golpea a la persona, ya sea que te dijo dile esto a la persona, no sé, la forma que sea, pero normalmente nosotros no lo volvemos una tradición, lo volvemos una religiosidad. El pueblo de Israel hizo lo mismo. Fíjate, vayamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4. Estoy hablando del reinado de Ezequías. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Fíjate textualmente, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. El pueblo de Israel había caído en idolatría. Lo que Dios le dijo, hagan esto por esta única vez. Por esta única vez. El pueblo de Israel empezó a caer en idolatría. Dios levanta un nuevo rey. En ese nuevo rey que Dios levanta, este rey destruye los lugares altos y destruye la idolatría que el pueblo de Israel tenía en sus vidas. Yo te hago una pregunta, hermano lindo, hermana linda en el Señor en esta noche. ¿Tiene usted todavía idolatría en su corazón? ¿Tenemos todavía nosotros los hijos de Dios idolatría dentro de nosotros? ¿No nos hemos dado cuenta de este pecado grave que a veces sin querer caemos delante de Dios en idolatría? Y quizás para nosotros no es lo más importante Dios, sino lo más importante para nosotros es nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, el vehículo, lo que tenemos, las propiedades, etc. Y a veces no nos damos cuenta que hasta en esa, una pequeña línea delgada, Dios la ve. Y ve mi corazón y ve tu corazón, de quién es el más importante en nosotros. Volvemos acá. Entonces el pueblo de Israel cayó en idolatría. Convirtió esta imagen en un ídolo y lo idolatraban. Y no fue corto tiempo, fue por mucho tiempo. Hasta que Dios levanta a Ezequías y Ezequías destruye todo este paganismo, destruye toda esta situación que el pueblo de Israel había caído. Ahora, Juan declara, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí Juan empieza a introducirnos en este mensaje de que Cristo es el que tiene que ser levantado. Así como la serpiente, Cristo tiene que ser levantado. Ahora vamos a ver, y ponga atención estos minutos, por favor, porque aquí hay algo fundamental de por qué Cristo tiene que ser levantado y por qué la serpiente fue levantado. ¿A quién representa la serpiente? Bueno, usted y yo sabemos ya quién es Cristo y qué es lo que vino a hacer a la tierra y por qué tenía que ser levantado. La palabra allí en el original es ipsum. Y la palabra ipsum tiene que ver con dos contextos. Primero, Cristo fue levantado en la cruz y luego fue levantado, ascendido hasta los cielos. Por eso, esta palabra ipsum tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque en el contexto, Cristo fue levantado hacia la cruz para vivir el proceso de la cruz. Y luego del proceso de la cruz, nota esto, luego de vivir el proceso de la cruz, Cristo muere en la cruz y es levantado hasta los cielos, es ascendido a los cielos. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren entrar a la gloria con Cristo? Todos queremos entrar, ¿cierto? La pregunta, pastor, ¿cómo nos hace esta pregunta? Todos queremos ir a la gloria con Cristo. Perdón, ir a la gloria a los cielos, a estar allá arriba con Dios. Todos queremos eso. El único acceso para llegar a la gloria, para llegar a la ascensión arriba, al tercer cielo con Dios, es a través de la cruz. No hay otro camino. Es morir en la cruz. Es estar allá arriba, en los cielos, con Cristo, para que allá arriba tú puedas reinar. Pero no puede haber gloria. Esa es la palabra. No puede haber gloria si no hay cruz en tu vida. No puede haber ascenso en un hijo de Dios si no hay antes cruz, si no hay muerte de cruz. Estas dos situaciones estaban unidas. La cruz, ¿cierto? El proceso de la cruz y la gloria estaban unidas. No puede haber gloria si no hay cruz. No puede haber honor. No puede haber todo lo hermoso del tercer cielo y de la vida glorificada si antes no pasamos por la cruz. Y la cruz es muerte. La cruz es renuncia. La cruz es ir allí y morir a mí y morir a lo que usted y yo pensamos cada día. Entonces, lo mismo nos sucede a nosotros en este tiempo. Usted quiere estar ahí arriba con Cristo, pero tenemos que tomar el camino que Jesús tomó. Jesús le explica a Nicodemo acerca del por qué levantar una serpiente. Jesús le está explicando a Nicodemo y le dice, cuando Jesús le habló a Nicodemo de la serpiente, le estaba hablando de lo que le iba a pasar a él. Le estaba diciendo, Nicodemo, para poder ver cosas y entender cosas sobrenaturales, para ser hijo de Dios, para ser salvo, tienes que ir a la cruz, tienes que morir en la cruz. Jesús le está explicando a Nicodemo, un hombre erudito, un hombre muy preparado en la Biblia en aquellos tiempos. Pero Jesús está rompiendo lo que Nicodemo piensa. Acuérdate que Nicodemo viene a escondidas, viene de noche buscando una respuesta, buscando el saber lo que Jesús había enseñado en la sinagoga. Nicodemo viene a escondidas de noche y le pregunta, maestro, o sea que para nacer de nuevo tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer. Y Jesús le empieza a dar una cantidad de explicaciones. Dentro de estas explicaciones le dice que lo que estamos estudiando en esta noche, que estaba hablando de él mismo, de Cristo, pero estaba hablando de él en tercera persona, diciéndole, esta serpiente es Cristo y tiene que ir a la cruz para traer vida y sanidad y cosas maravillosas que están en los cielos. Ahora, ¿por qué tenía que ser una serpiente? Porque esa serpiente tipifica a Satanás. Cuando tentó a Adán y a Eva, ¿te acuerdas? En el huerto. En el huerto del Edén, Adán y Eva fueron tentados. Permítame un segundo. En el huerto del Edén, Adán y Eva fueron tentados. ¿Quién tentó a Eva primeramente? Fue una serpiente. Satanás personificado en una serpiente. Ahora, cuando Cristo va a la cruz, esto lo he explicado en otras veces, pero quiero volver a enfatizarlo en esta noche. Cuando Cristo va a la cruz, Cristo lleva en la carne al mismo Satanás. Lo explico de esta manera. Cuando
cuando está en el huerto del Edén, Adán y Eva, cuando ellos comen del árbol del bien y del mal. Acuérdate que en el huerto hay dos árboles. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal y está el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás. Entonces, cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, comen de los frutos de Satanás. Y Satanás se introduce en la carne. Y ese cuerpo empieza a enfermarse, ese cuerpo empieza a tomar deseos carnales y cosas que la Biblia nos enseña que es transformado. Ahora, en cuanto a esto, tengo que hablarte de la ley de la corporización del pecado. El pecado se corporizó en la carne. Por eso establece la Biblia la ley de la corporización. Volvemos a centrarnos un poquito. Estoy hablando del Cristo levantado. Estoy hablando en esta noche de así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es Cristo. En la serpiente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es Cristo levantado. ¿Ya? Cristo está llevando un propósito a la cruz. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche. Cristo está llevando un propósito que en esta noche usted va a aprender y usted va a entender y va a saber lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y a aquellos, me refiero aquí, hago un paréntesis, me refiero a aquellos que le es difícil vencer el pecado. Aquellos que les es difícil dominar el pecado. El pecado ya sea en cualquier área. Yo lo que quiero decirte en esta noche es que Cristo lo venció y te dio a ti el poder. Quiero que me ponga atención. Regáleme 15 minutos más y termino este mensaje. Pero quiero que vea el contexto, por favor. Entonces, ¿qué es la ley de la corporización del pecado? El pecado es la corporización de Satanás. Romanos 7:20 dice, Pablo, hablando en el libro de Romanos, pero en el capítulo 7, versículo 14 al 20, solamente te leo el verso 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado en Pablo? En la carne. ¿Dónde mora el pecado en ti? En tu carne, en este cuerpo. Romanos 7:20 lo dice específicamente. Ahora, Cristo es la corporización de Dios. Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que está hablando Pablo a la iglesia de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿se da cuenta? La carne. Incluso la Biblia le cambia el nombre de cuerpo, le cambia a la carne. ¿Por qué? Porque desde el momento que entró Satanás en el cuerpo, ese cuerpo dejó de llamarse cuerpo y se pasa a llamar carne. Carne de pecado. Lo vuelvo a leer, por favor, permítame. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿se da cuenta? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en estos dos textos se revela que tú estás sujeto o al pecado o estás sujeto a Cristo. Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo sujeto a Cristo. O sea, el poder del pecado, está diciendo Pablo, no tiene dominio de mí. Porque lo que ahora vivo, lo vivo sujeto a Cristo. Porque sabemos que el pecado entró en la carne. Y eso tiene un poder que ata a las personas y los lleva cautivo a cometer y a hacer cosas que no quieren hacer, pero que es más fuerte que nosotros. Que es ese el poder del pecado que está en la carne. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo en esta noche. Estas dos opciones están dentro de ti. O te sujetas a Cristo o te sujetas al poder de la carne. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, sigamos avanzando. La palabra Romanos capítulo 6, versículo 14 dice de esta manera, porque el pecado, mira qué maravilloso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no te gobernará. Eso está diciendo. Lo leo completo, por favor, permíteme. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
bajo la guianza, bajo la sujeción de Cristo. Usted no está bajo la ley, bajo ningún yugo. Usted está bajo Cristo, bajo su supremacía. Usted está bajo el poder de Cristo, no bajo ningún otro argumento bíblico que no tiene que ver contigo o bajo la ley como normalmente hemos entendido. Entonces, enseñorear. La palabra enseñorear significa tomar autoridad, gobernarme. Eso significa señorear. Enseñorear significa tomar autoridad, gobernarme. O sea, usted tiene que tomar autoridad sobre usted. Usted tiene que gobernarse. La carne puede ser gobernada. ¿Por qué? Porque fíjate, en la Biblia siempre establece y lo dice de esta forma. Normalmente los predicadores, algunos hablan dicen ellos, el cuerpo, el espíritu y el alma. O dicen el alma, el cuerpo y el espíritu. Y siempre el espíritu lo colocan abajo. Pero la Biblia lo coloca siempre el espíritu arriba. Y habla de espíritu, alma y cuerpo. El alma siempre la coloca en medio. La Biblia, vuelvo a reiterar esto. La Biblia cuando habla de que somos tres en uno, ¿cierto? Coloca el espíritu primero, el alma después y la carne al final. Entonces, te está diciendo que el que está arriba, el que gobierna, el que domina, el que tiene autoridad es el espíritu regenerado que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos. Y ese espíritu regenerado tiene gobierno, tiene autoridad sobre el alma y sobre la carne. La carne y el alma no pueden gobernar al espíritu. No tiene el alma, tus emociones, tus sentimientos, no pueden gobernar a tu espíritu. Es tu espíritu regenerado el que gobierna tu alma y el que gobierna tu carne. Por eso acá, enseñorear, vuelvo otra vez, dice, significa tomar autoridad, gobernarme. Significa que el pecado tiene un poder para gobernar. El pecado, sí, obviamente el poder tiene un pecado. Tiene un poder. El pecado tiene un poder para gobernar, para dominar. Pero ese poder que tiene la carne está por debajo del espíritu. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Dígame amén allí en Zoom. Dígame amén allí en Facebook. Que entienda en esta noche, yo creo que entiendas en esta noche lo que Dios tiene dentro de ti. Porque yo quiero que cuando tú aplicas esta palabra, la haces tuya, tú dices, ya entendí que la carne, ya entendí que el cuerpo, ya entendí que el alma, mis emociones, mis sentimientos no pueden gobernarme, sino es mi espíritu regenerado y mi espíritu está por sobre los sentimientos y por sobre la carne, porque ese espíritu tiene un poder y eso es lo que quiero que usted entienda en esta noche, porque yo sé que esta palabra te está edificando, yo sé que esta palabra en esta noche te está rompiendo muchas cosas. Discúlpeme, yo soy medio apasionado, mi esposa siempre me dice tanto que te apasionáis para predicar y me retan. Ustedes no saben cuánto me retan a mí, pero sufro con amor todos estos retos porque yo quiero que usted entienda, hermanito lindo en el Señor, precioso de Jesús, yo quiero que usted entienda lo que Cristo hizo, lo que Cristo venció, lo que Cristo te dio. Y yo no quiero verte más triste y que en los sentimientos te anden viviendo una vida miserable, pobre, angustiosa. No, yo no quiero que la carne te domine. No, porque yo quiero que tú entiendas y lo vas a entender de que Cristo venció y está gobernándote tu espíritu y tu espíritu gobierna sobre tus emociones y tu carne. Continuamos. Entonces, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa esto? Lo repito, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, lo que dice Romanos 6:4, significa que el poder del pecado no tiene autoridad sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, quien venció el poder del pecado en la cruz. Cristo venció el poder del pecado en la cruz. Ahora, Cristo se llevó nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó el mismo, ¿te das cuenta? Mira, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Te das cuenta? La serpiente de bronce estaba puesto en el Antiguo Testamento sobre un madero.
en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Tú estás en el nuevo pacto. No estás en el antiguo pacto, estás en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Cristo en la cruz, ¿qué se llevó? Analicemos el texto, por favor. Sígueme y escúchame un segundo. Mira, qué hermoso es esto. Yo sé que en esta noche el que esté enfermo va a ser sanado. Si hay alguien que cree esta palabra, solamente por impartirla, tú levanta tu mano y di, yo recibo esta sanidad. ¿Por qué dice el texto? Mira, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados. Él se llevó las enfermedades. Levanta tu mano al cielo y di, apropiate de este versículo y di, Cristo, tú te llevaste las enfermedades. Yo renuncio a esta enfermedad. Coloca tu mano donde está la enfermedad ahora. Aplica la palabra. Coloca tu mano ahora en fe. Iglesia, despiértate. Coloca tu mano en fe ahora en donde estás afectado y declara esta palabra. Yo soy sano ahora en el nombre de Jesús. Yo soy sano. Yo renuncio a esta enfermedad porque no es mía. Cristo se la llevó. Yo no hago mío, declara conmigo, yo no hago mío lo que Cristo se llevó. Yo soy sano, yo fui sano porque Cristo en la cruz cargó en él todos los pecados, todas las enfermedades. Nómbrame una enfermedad, yo te digo, Cristo se la llevó. Cristo cargó en él todas las enfermedades. Qué glorioso es esto, hermano. Entonces, la serpiente del Antiguo Testamento tipifica a Cristo puesto en una cruz, llevándose los pecados. Todos, los de ayer, los de hoy día y los de mañana. Todos los pecados. Delante de Dios, tú y yo nos presentamos sin pecado, sin falta. ¿Por qué? Cristo lo hizo así. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué todos los pecados de la humanidad estaban sobre ese que fue levantado? Cuando Él está ahí en el madero, Él está en semejanza de serpiente. Fíjate en esto. Quiero leerlo, por favor, permíteme. Porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre ese que fue levantado. Cuando Él está ahí en el madero, Él está en semejanza de serpiente e impregnado de pecado, por lo cual Dios se separa de Él. Por eso el texto de Mateo 27:46 dice, de esta forma, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo está en la cruz. Cristo está en la cruz. Y en la cruz, Él está exhalando sus últimas palabras. Y en sus últimas palabras, Él le dice, Elí, Elí, lama sabactani. En otras palabras, está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese minuto, en esa fracción de segundo, Dios se separa de él, lo deja solo, porque en esa fracción de segundo, Cristo está venciendo a Satanás. Cristo está venciendo sobre el pecado. Cristo está venciendo por ti y por mí. No sé si alguien me da un aplauso para el Señor, le da una gloria. Yo no sé si usted tiene que hacer algo en esta noche. No puede quedarse impávido allí donde usted está en su casa. Cristo en ese minuto hace algo maravilloso sobre toda la humanidad. Él está allí en esa cruz, pero Él está rompiendo muchas cosas que nosotros a veces no habíamos entendido. Y Él lo que hace es que corta maldiciones, corta todo el poder de Satanás sobre su creación. Cristo triunfa sobre Satanás en aquella cruz. Lo que ellos pensaron cuando Cristo exhala y muere, dijeron, Satanás dijo, murió Cristo, murió. Mentiras. Cristo triunfó y bajó al inframundo. Quizás otro día o en otra oportunidad vamos a estudiar qué es lo que hace Jesús cuando Él desciende al inframundo. Él hace varias cosas cuando Él desciende al inframundo, pero una de las tantas cosas que Él hace, triunfa sobre Satanás. Les quitó la llave del poder de la muerte y ahí hizo muchas cosas que es Jesucristo, y todo lo puso, dice la Biblia, debajo de tus pies, debajo de la iglesia. Tú eres la iglesia, tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy día que cuando tú reconoces que lo que Cristo hizo en esa cruz es porque te lo dio todo a ti y nos lo dio todo a nosotros, sus hijos. Ahora, el que ahora está en la cruz se convirtió en el pecado mismo. Cristo está allí
con todo el pecado de la humanidad. Dios se separa porque Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso lo deja solo. Cristo siente esa soledad, pero Él sabe lo que está haciendo, pero Él sintió que estaba sin el Padre. Pero era necesario porque Cristo estaba venciendo. Imagínate la situación. Yo trato de a veces de imaginarme con mi mente un poco finita, pero trato de imaginarme esta escena. Es que ahora está en la cruz. Es una serpiente en ese momento. Acuérdate. Vuelvo atrás un segundo. Estoy a 10 minutos de terminar. El que ahora está en la cruz es Jesucristo. Pero ¿dónde estaba metido Satanás? Acuérdate que te lo dije anteriormente. ¿Dónde estaba metido Satanás? En la carne. En la carne. Cuando Adán y Eva comen del fruto, Satanás se introduce en el cuerpo, en la carne. Cuando Cristo se introdujo a la tierra, se metió en un cuerpo físico. ¿Se acuerdan? Tiene un cuerpo igual como tú y como yo. Cuando Jesús va a la cruz, destruye a Satanás en la carne. Lo venció. Eso es lo que hizo Cristo por ti y lo que hizo Cristo por mí. Lo venció, ¿dónde? En la carne. Entonces, yo me imagino Cristo muriendo, ¿cierto? Y sufriendo allí, pero en otro sentido, lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hebreos 12:2 lo dice específicamente. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? ¿Sabes cuál era el gozo? El gozo era millones y millones de hijos suyos siendo salvados cuando miraran a la cruz, cuando confesaran a Jesús y cuando se bautizaran. Millones de hijos salvados. Y lo segundo es que Jesús mismo está venciendo a Satanás. Te dijo, te engañé, te mentí, vine en tu mismo terreno, te vencí, Satanás. En su mismo terreno lo venció. Y esa victoria te la dio a ti y me la dio a mí. Ahora, la Biblia dice, el que se une a Cristo o a Satanás, uno es con él. 1 Corintios 6:16, estoy a punto de terminar. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando habla de la ramera está hablando de Satanás, de la serpiente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tú ya no estás unido a Satanás. Tú estás unido a Cristo. Tu espíritu está unido, pegado a Cristo. ¡Qué gloria, hermano! ¡Qué maravilloso es esto! Cuando Cristo fue crucificado, también lo fue Satanás. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. Fíjate en ese texto, Hebreos 2, 14 y 15. Lo leo textual, por favor, y déjeme terminar con esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué maravilloso, hermano lindo en el Señor. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿cierto? En el Antiguo Testamento era la serpiente colgada en un asta. La gente venía, miraba el asta y era sanada. Era revivida de aquí el poder de la muerte que se estaba aplicando a la serpiente morder al pueblo de Israel. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ese es Cristo. Ese es Cristo en la cruz. Murió por ti y por mí. Y te dio todas estas bendiciones. Te dio todo esto en la cruz. Son pequeñas síntesis de lo que estoy estableciendo en esta noche. Cristo venció a Satanás en su mismo terreno. Destruyó a Satanás. Destruyó el poder del pecado. El pecado ya no te gobierna. El poder de la carne ya no te gobierna. Tú tienes esa autoridad para gobernar. Tú tienes esa autoridad que Cristo te dio para dominar los deseos del alma y los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está primero el espíritu, el alma y el cuerpo. Que el Señor bendiga tu vida grandemente en esta noche.
Y a todos nuestros hermanos que están aquí conectados por Facebook, sean muy, muy bendecidos. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida, que esta palabra sea aplicada a tu vida, que esta mentalidad cambie en tu mente para entender lo que Cristo te dio y lo que Cristo estableció sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre sus hijos, y que lo que nos dio en la cruz. Así que muchas bendiciones.